Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos con nosotros a un inversor a hablar de precisamente una compañía que ya ha sido expuesta brevemente en este caso en nuestro canal de Locos de Wall Street, como es Trillion Energy, una compañía, perdón, de gas que, bueno, en este caso comentaba que fue nuestro profe de materias primas, Javier Chico, Sargento Hathaway, el que nos dio una breve pincelada, solamente de 5 o 6 minutos, dos de los principales hitos de la compañía y por qué él pensaba que podía ser una buena inversión. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Tenemos a Juan Carlos Morán, que ahora lo presentaremos, que es inversor, escribe en Rankia, etcétera, etcétera, y que también comentábamos a micrófono cerrado que ve muchas buenas posibilidades, tiene buenas vibraciones con Trillion Energy. Juan Carlos, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Antonio, muy bien, aquí, encantado de estar contigo. Genial, muchas gracias por la invitación. Además, hemos estado hablando de este programa como unas 2 o 3 semanas, problemas de agenda, así que te agradecemos mucho que hayas sacado un hueco para exponerle a los seguidores de Locos de Wall Street por qué te gusta tanto la compañía, ¿no? Antes de empezar a hablar de Trillion Energy, si te parece, Juan Carlos, siempre le decimos a los invitados que hagan una breve semblanza, ¿no? De quién es Juan Carlos Morán. Si alguien quiere ver un poco tus comentarios, escribes en Discord, por ejemplo, de Locos de Wall Street, también otros Discord de otros inversores, como No Puna Lowe, también te veo ahí en ese Discord muy activo. Y no sé si quieres tú hacer algún tipo de presentación para aquellos que no sepan quién es Juan Carlos Morán. Bueno, no sé cómo, en realidad no sé cómo presentarme muy bien. La mayoría me conocerá, supongo. Soy inversor en oil and gas, primariamente. Me gusta mucho la economía, me gusta entender cosas en general. Y desde hace como 2 años así, veo muy claro, muy claro, muy claro que esto va a ser el oil and gas va a ser la inversión de los 5 o 6 próximos años mínimo. O sea, Ujú. y desde entonces estoy escribiendo, aprendiendo todo lo que puedo y viendo cómo está el mercado. Ujú. Perfecto. Muy bien, Juan Carlos. Pues nos has traído una breve presentación. Vamos a entrar en materia de precisamente Trillion Energy, ¿no? Así que yo me quedo aquí contigo, te voy haciendo preguntas y estamos impacientes por ver esta compañía que, bueno, a micrófono cerrado me decías que le ves muy pocas fallas, siempre con las reservas que tiene que tener todo esto de las inversiones, que ya sabemos que no hay nada que sea infalible, ¿no? Pero, sin embargo, si ves, hay un margen de seguridad importante y que la compañía puede ser una buena inversión. Así que, Juan Carlos, todo tuyo. Vale, nada, unas pinceladas antes de empezar. Para mí esta empresa es muy interesante porque está, digamos, aún en los primeros periodos de exploración y de hacer drilling. Pero lo bueno que tiene es que el management es top. A mí me ha costado encontrar otra empresa que tenga gente con más experiencia y con currículo, porque hay otros que no tienen tanta experiencia y tampoco tanto currículo como ellos. Entonces, como ya parte del proyecto ya está hecho, es que ya no tiene falla, tiene caja, el drilling futuro se va a ir, digamos, pagando con el actual, tiene pocas fallas manteniéndose, obviamente, el precio del gas. Ujú, Entonces, para empezar, voy a ir de más a menos, o sea, de más grande a menos grande. Voy a empezar con un ujú, poco de macro y ujú. contando sobre el gas. En Turquía, que representa el país ahora mismo energéticamente, con qué estado está. Y luego voy a ir más a la empresa, a los activos y a la directiva. Ujú. Vale, empezando por geopolítica, pues tenemos ahora mismo el neotomanismo este que tiene Erdogan en Turquía. Está en la mitad de los conflictos alrededor del propio país, tiene una influencia bastante grande, mucho más grande que la que le correspondería por el tamaño de país o por el desarrollo que tiene. Sí, yo fíjate, Juan Carlos, que el otro día lo comentaba con un grupo de amigos
la situación también, eso, lo que tú estás diciendo, es decir, Turquía está ahora mismo en una situación geopolítica muy interesante, porque es de los pocos países que puede darle una salida a Putin. Es un país que puede actuar como bisagra, está en un Sí, punto sí, sí, sí. intermedio entre los dos grandes bloques que se pueden quedar, que ya hoy existen, ¿no? Geopolíticamente, que es el bloque, llamémosle China, URSS, y el bloque occidental. Se mueve bien en esas dos aguas, es decir, es un país ahora mismo, se me ocurren pocos, no sé qué piensas tú, que también te gusta la geopolítica, que puedan tener esa bisagra con el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, etc., y también con Rusia, China. Es muy interesante, ¿eh? Para Rusia, bueno, pues tiene una relación un poco extraña Mm, porque comparten esfera de influencia, lo pongo un poco más adelante, eh, y luego son zona de paso, vamos, obligado para muchos pipelines y para mucha energía, o sea, no solo gas, también petróleo y demás. Entonces, solo por peajes, o sea, y porque tiene la capacidad de cortarlo, Turquía tiene una importancia estratégica brutal. Y ya claro. veis que se meten en todos los fregados y no piden permiso a nadie. Y incluso yo me recuerdo que le tumbó un cazabombardero en Siria a los rusos y aquí no pasó nada. O Exacto. sea, tiene una potencia militar bastante importante. Su talón de Aquiles, digamos, sería la economía y la capacidad industrial, que no es todo lo grande que debería ser para lo que ellos quieren. Entonces Ujú, están en desarrollar esa industria, sobre todo armamentística, digamos. Entonces ya os ujú, pongo aquí que han estado en Nagorno-Karabaj con los de Azerbaiyán, apoyándoles. Han estado en Siria contra los kurdos, obviamente. Están ujú, en Libia, están en Kurdistán, en Ucrania, están en la mitad de los fregados. En la ujú, OTAN hacen y deshacen lo que quieren. O sea, no van con nadie. No tienen ningún reparo ni ir en contra del resto de la OTAN. ujú. En eso Pero, sí me gusta pero que tiene su pertenece a la propia OTAN, política que exterior. claro que es importante. ¿El qué? Pero que pertenece a la OTAN, Sí, sí, que ellos es pertenecen a importante, la claro. OTAN, pero si tienen que ir en contra del resto del grupo, no hay ningún problema. Sí, sí. Sí, Entonces sí. ya pongo aquí que tienen desarrollos de armamento propios, sobre todo son top en tema de drones y cosas así, y se posicionan como exportadores. O sea, ahora mismo están vendiendo drones y sistemas de misiles en Ucrania. Ujú, Luego su relación con Rusia. En el pasado han estado en guerras más de una vez. O sea, tiene una relación un poco extraña. ujú. En realidad se necesitan, yo creo, porque ahora mismo digamos que Turquía es la posición intermedia entre Rusia y Europa. Sí. Entonces, si Europa quiere tener negocios con Rusia, con materias primas con Rusia, de Rusia, y no nos olvidemos que no puede sobrevivir sin ellas, Europa, Ujú. necesita un pivote que haga ahí, que limpie, digamos, los negocios. Y que no se Sí, puede decir que, por ejemplo, Alemania negocia directamente con Rusia. Y entonces es una bisagra, como tú decías, perfecta. sí. Luego, además, el estrecho del Bósforo le da una importancia, es una llave en realidad, a todos los cereales que hay, a todas las mercancías que salgan de Ucrania. Ujú. ¿Qué podemos decir también? Bueno, tienen áreas de influencia comunes y eso es problemático y eso es la clave de los roces que han tenido. Y Turquía yo creo que se va a convertir en un hub gasístico entre Oriente y Occidente, no solo de paso, sino también de exploración y de producción. Ujú. Ahí tú lo pones en interrogación, ¿no? Si puede llegar Turquía a convertirse. Y bueno, Sí, yo creo, hombre, no puedo asegurarlo, obviamente, claro. porque cualquier cosa puede pasar en el futuro, pero tiene todos los visos por cómo tratan al inversor extranjero, que luego veremos que es una jurisdicción top para mí, por la situación donde está, que está alrededor de un foco industrial que es Europa, y, y porque también está de paso entre Oriente Medio, entre Irak, Irán y demás, y Europa. Entonces, muchos pipelines que vienen de Irak y demás pasan por ahí. Yo que sé, por ejemplo, Samarán o empresas como Samarán o GKP Ujú.
vierten el petróleo directamente a sus pipelines. O sea, Ujú. si ellos cortan, el petróleo se seca en Europa en gran parte. Ujú. Fijaros que estamos hablando de Turquía porque al final la empresa es turca y me parece muy bien la forma que estás planteando lo primero de la macro a lo micro, Juan Carlos, porque fíjate, esta compañía que la he visto que la habéis comentado, la había visto que la habéis comentado varios en Discord y demás, yo me empecé a interesar sobre todo en serio la realidad, pues cuando Javi en Twitter, que lo sigo y demás, pues la presentó como primera posición, ¿no? Y se lo he preguntado a muchos inversores y todos me han dicho lo mismo. Es decir, que sí, que tiene muy buena pinta de todo el tema de los activos, etcétera, etcétera. Y el punto de que, más que de falla, ellos dicen un punto que tienen que profundizar es el tema precisamente de la jurisdicción, ¿no? Porque dice Turquía, tal. Claro, pero estamos viendo los problemas que están teniendo jurisdicciones en teoría top, como Reino Unido, como la Unión Europea, estamos viendo Holanda con el gas, es decir, mm, que es muy interesante que nos cuentes precisamente esto, ¿no? ¿Cómo va a ser el efecto jurisdicción? Que tú ya nos adelantas que es muy bueno, ¿no? Es que yo creo que la gente está equivocada en general en relacionar Europa a seguridad en cuanto a inversiones, en cuanto a dinero, y Ujú. no es así. Ahora los windfall tax que van a caer en Centro Europa, Inglaterra y demás, o sea, van a ser un hachazo. Y si veis los impuestos que se pagan en el oil and gas en Noruega, por ejemplo, son increíbles, están en el 70% y cosas así. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, para mí, eh, Turquía es una jurisdicción top por situación, por impuestos, por cómo tratan al inversor, porque necesitan al inversor. Ellos no pueden desarrollar, luego lo contaré más adelante, Ujú. ellos no pueden desarrollar, tienen tantos recursos y están en una fase exploratoria tan bestia que el Estado no puede desarrollar todo lo que están explorando. Entonces, ya veremos que hay un super yacimiento ya descubierto y en Ujú. parte se está desarrollando ahora y no tienen dinero ni medios para digamos, para desarrollarlo. Entonces, si tú quieres desarrollarlo, necesitas a los inversores extranjeros. Eso no ocurre en Europa, porque hay muchos más medios. Pero esta gente no les queda otra que hacer joint ventures, farm out y demás. Y ellos ya Ujú. pongo aquí que quieren ser una potencia industrial. En la mente de Erdogan, esto de la inflación y estas cosas no, no tiene, o sea, no es un problema y yo creo que sí, pero ellos quieren ser una potencia industrial también, entonces necesita energía barata. Sin energía barata no se puede producir productos competitivos. Ujú. Luego, la relación con Rusia. Bueno, ya decíamos que, yo qué sé, es problemático, son dos líderes bastante fuertes. Los Eh, gallos. eh, sí, intentan mantener su zona de influencia y retirar a las demás potencias, entonces han chocado más de una vez. Eh, saben que se necesitan mutuamente, entonces ahora mismo pues procuran no, digamos, no atacarse demasiado. Eh, han hecho una alianza, digamos, de circunstancias por necesidad. Ujú. Erdogan obviamente necesita la energía y las materias primas de Putin para desarrollar la industria. Putin necesita sus armas y su posición de bisagra o de neutral entre Occidente y él. Entonces no les queda otra que entenderse. Ujú. Luego tenemos que, pues por el mar en Turquía y en la propia, en propia tierra, pues pasan varios pipelines hechos en el pasado, como el Blue Stream, el Tour Stream, el Transanatolia y otros que se han cancelado, bueno, digamos por motivos políticos más que comerciales, como han sido el South Stream y el Nabucco. O sea, gran parte del gas que llega a Italia es ruso y pasa por Turquía y por Grecia, digamos. Entonces, Putin a la corta tiene pensado cerrar el gas por el Tour Stream para presionar obviamente a Europa. Y a la larga, obviamente, pues necesita a Rusia, o sea, a Turquía, perdón, y quiere tener negocios con Europa. No nos olvidemos que es que el gas es muy difícil transportarlo, es una de las claves.
Ujú. y el transporte y el almacenamiento no tienen nada que ver con el petróleo. O sea, tienes dos maneras. La primera manera es metaneros, segunda manera, pipelines, no hay más, no hay más. O sea, y la flota de metaneros es la que es, son muy caros y lleva tiempo construirlos, y los pipelines lleva años y también son muy caros. Ujú. Vale, vamos a seguir. Luego, las importaciones de gas de Turquía, Ajá. aquí las podemos ver. El color azul es Rusia, el color naranja es Azerbaiyán, un país, bueno, amigo para ellos y Estas son hermano las exportaciones culturalmente. de gas turco, ¿no? O las Sí, sí, exportaciones estas son mundiales. las importaciones del gas turco, el gas que Vale, llega a Turquía. vale, vale. Y aquí Ajá. vamos viendo, pues, cuáles son sus socios, digamos. Tenemos a Argelia, que es un productor de gas bastante importante también. Tenemos a Nigeria, pero bueno, el de Nigeria, pues, es poquita cantidad. Testimonial. Sí. Y Spot GNL, bueno. Obviamente el mayor socio es Rusia, pero ¿qué pasa? Que saben que tenga tanto porcentaje les conviene, lo hace un poco peligroso. Igual que le ha pasado a Europa, pues hace un poco peligroso este porcentaje tan alto. Entonces están intentando diversificar un poco las fuentes. Ahí Ujú. entraría después el propio desarrollo suyo, que yo creo que en poco tiempo, digamos, va a ser exportador neto y en vez de importador. Porque ellos ahora mismo, Juan Carlos, que son, bueno, ya lo han anticipado, ¿no? Ahora mismo son exportador neto. Su producción, ¿qué puede ser en comparación No, con la que ahora exportan? su producción es muy pequeña, o sea, Muy pequeña, ¿no? no tiene mucha producción. Lo que pasa Ujú. que, claro, con los yacimientos que están encontrando y con la actividad exploratoria que tienen, si meten pasta en el sector, en poco tiempo van a ser exportador neto, porque es un país que no está tan desarrollado como Europa. Su consumo de energía no es tan grande. Y Ujú. entonces ahora mismo es importador y zona de paso. Ujú. Ujú. Otra cosa que también nos indica que están dando muchos pasos en esto eh, es que están metiéndose ya en el tema del NG. Han hecho una estación hace poco y ya veis que hace Joint Ventures. Ellos no desarrollan solo ellos las cosas. ¿Por qué? Porque al final no tienen los medios. Ya os decía que es muy difícil que se dé algo como en, no sé, Sudamérica, un expropiese. En el último artículo de Rankia lo decía, medio de cachondeo. Es muy difícil porque no pueden desarrollar las cosas por sí mismos. Entonces tienen que hacer las cosas atractivas al inversor. Y aquí veis que Fíjate, lo ha hecho Juan con Shell Carlos, a medias. perdona, que esto al final me recuerda, desde el punto de vista jurisdicción, a algo que también hemos comentado mucho con el tema del uranio. Es decir, que hay jurisdicciones en África donde todo lo contrario de lo que la gente puede pensar, que son Sí, 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 jurisdicciones sí. poco Y amigables, ahí, y pero ahí están las oportunidades en realidad. claro, porque es que realmente estos países africanos, el caso, por ejemplo, de Global Atomic con Níger, lo hemos comentado varias veces en el canal, es que el gobierno depende mucho de esos ingresos, de esas divisas, y entonces le pone al revés. En vez de ser el palo en la rueda o en vez de ser cosas como expropiaciones o como windfall tax, al revés, le ponen facilidades, permisos que serían inimaginables en Occidente de construir una mina con permisos concedidos en meses. Es decir, eso es una cosa que el inversor, yo creo que más novel en este sector, todavía no se ha dado cuenta. También lo estamos viendo con Adriatic Metal y Bosnia, donde Adriatic Metal es la principal empresa extranjera del país y que está generando riqueza allí. Sí, Es sí, sí. decir, es que estos países que son, entre comillas, medianamente pobres, necesitan el capital extranjero y como tú le pongas las cosas como en Occidente con el windfall tax y demás, pues obviamente no lo van a conseguir. Sí, Es sí, que el camino que no es el que se debe seguir es el nuestro. O sea, si tú claro. tienes un problema de fuentes de energía, que todas las, bueno, no todas, sino gran parte las traes de fuera y son de países, digamos, no muy amistosos, o sea, lo que tienes que hacer es desarrollar tu propia industria. O Claro. sea, Europa fue hace poco, hasta hace 10 15 años, producía mucho más gas que Rusia. Y al desinvertir en el sector, pues obviamente Rusia nos ha superado con mucho. Sí, sí. O sea, Además, el camino fíjate, sería no los windfall tax,
sino bajar los impuestos, diga lo que diga la gente, a la Exacto. industria. Pero Sí, bueno, cada sí. uno tiene lo que se merece, obviamente. Sí, sí, fíjate que es muy curioso precisamente, sobre todo, y nos salimos un poco del guión, ¿no? El fariseísmo de la gente, bueno, de Occidente en este caso, porque no es que tú digas, oye, el gas es una mala materia, o la energía nuclear, o el oil, y no la vamos a consumir. No, no, es decir, tú no quieres que se produzca en tu territorio, pero sí la sigues exportando del resto. Es decir, que al final es, bueno, fariseísmo. Eso te daría para largo y tendido. Sí. No te quiero tampoco cortar, sí, sí. Bueno, en realidad tiene más que ver con la opinión pública y lo que piense la gente Sí. más que la realidad. Ahora mismo Estados Unidos está comprando petróleo ruso, haciendo Italia de intermediario. Si se refina en Rusia, o sea, en Italia, perdón, ya deja de ser ruso. Es algo ilógico totalmente. Y Lukoil está vendiendo gasolina en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo de las sanciones, pues de aquella manera. Sí. Eh, Hablábamos de que Turquía estaba haciéndose un hub energético. Podéis ver aquí los principales pipelines pero es que son muchos más. O sea, esto está muy simplificado. Ujú. Fíjate, Joder, todo madre lo que mía, entra aquí madre entra mía. desde Irán, desde Irak. Los oleoductos de Irak son súper importantes políticamente y energéticamente. Entra muchísimo petróleo desde ahí. Obviamente, todo lo que pasa por Turquía, aunque no se quede en Turquía, paga peajes. Ucrania, cuando pasaba el gas ruso por Ucrania, el gas ruso pagaba unos peajes brutales ahí. Era casi la mayor fuente de ingresos de Ucrania. Joder. Luego tenemos que entra desde el Cáucaso, entran pipelines de gas también. Entra el Blue Stream, bueno, y sale pues por Bulgaria, por Grecia, hacia Italia y demás. Luego, además, ellos añaden poco a poco capacidad de exportación e importación del LNG, pues esto se va a masificar. Ujú. Bueno, luego pasando bajamos un poco el nivel y vamos a ver cuáles son las empresas allí estatales en Turquía. Tenemos dos. La primera es Botas, que es la que le da el nombre al gas, al gas típico de allí. Ujú. Que es una compañía que se encarga más de la comercialización, la venta y el transporte del gas. Y luego tenemos Tepao, que es la que se encarga de la stream, de la exploración y de la producción del petróleo. Esta es la que más nos Ujú. interesa en realidad a nosotros, la que más relación tiene con Trillion. Ujú. Estos son, has dicho, estatales, ¿verdad? Sí, son empresas estatales, son las que promueven las cosas. Lo que ellos hacen muy bien es asegurarse porcentajes de interest, de working interest en todos los proyectos del Estado, vía TEPAO o vía botas, de alguna manera. Se construye un pipeline, el Estado se asegura un porcentaje del negocio ahí. Se hace un campo petrolífero, el Estado se asegura un porcentaje ahí. Obviamente esto tiene beneficios y tiene también perjuicios, digamos, porque también tienes que invertir dinero. Estás obligado. Bueno, y siguiendo con la exposición, pues aquí tenemos, en el mapa tenemos dónde están localizados sus buques exploratorios y Ujú. dónde están explorando ahora mismo. O sea, esto es de noviembre de 2020, pero se mueven bastante y esto provoca conflictos. O sea, con sus vecinos tienen muchos problemas por estas cosas, porque obviamente hay zonas jurisdiccionales, aguas jurisdiccionales que no se sabe muy bien de quién son, o digamos que Claro. no es blanco o negro, es un poco gris, y provoca, sobre todo con Grecia, ha estado a punto de provocar un conflicto armado. Claro. Ya veis que en el Mar Negro tienen dos drillers. También tienen drillers en el Egeo son muy activos. La zona debajo de Anatolia, incluso enfrente de la costa de Israel, ahí se han descubierto muchos yacimientos gasísticos muy importantes y tienen mucho valor.
Entonces se están moviendo mucho. Ujú, Y este es el yacimiento de Sacaria, es el del que te hablaba antes. Es un ujú. yacimiento bestial, o sea, es un descubrimiento de la leche. Eh, Está muy cerca, está a 100 kilómetros en línea recta de la costa de nuestro yacimiento de Trillion, del yacimiento que tiene Trillion en el mar. Ujú. Eh, y ya veis lo que está a 2.000 metros de profundidad, más otros 2.000 metros de perforación que tienen que hacer. Eh, Esto está en el Mar Negro, ¿no? Está, ahí lo que estamos viendo es Estambul cerca, ¿no? sí, Ujú. bueno, cerca. Bueno, Digamos que cerca. está a 100, 200 kilómetros seguramente Sí, de sí, sí, sí. Estambul. Es bastante grande el Sí, sí. país. Sí, sí. Y ya ves que si veis la forma que hay ahí, no se ve muy claro, pero si veis la forma donde pone Turcal y Tuna y demás, Sí. es enorme. O sea, son cientos de kilómetros de yacimiento. Y ahora mismo estamos en fase inicial. O sea, lo que acabe siendo eso, no lo sé, pero es bestial. Ujú. Entonces tenemos además que toda la Pero zona de ese, la ese costa. activo, perdona, no es de Tritium. Es decir, ese activo No, es ese un activo activo. es de Tepao y están buscando, lo pongo más adelante, están Vale, buscando digamos, un compañero para compartir gastos. vale. Obviamente también compartirán beneficios. Obvio. Están buscando hacer una joint venture con otro país o con otra empresa. Ujú. Vale. Eh, entonces, lo que tenemos aquí es que toda la costa del Mar Negro tiene una geología muy parecida. Entonces, digamos que hay también descubrimientos de gas en la costa, en la zona de Rumanía, Bulgaria, muy parecidos al que han descubierto ellos. Luego, además, al haber tubería pues, que atraviesa el mar, pues no tienes tanto problema ni tanto gasto en poner tubería por el mar porque es bastante más caro que en tierra. Entonces Claro. no hay las distancias que debería haber para llevarlo a tierra. Ya está hecha parte de la instalación. Es un beneficio que tiene. Eh, bueno, aquí pone que 540 billones de metros cúbicos. Esto va cambiando Madre mía. cada poco porque van ampliando, van haciendo más Ujú. drilling y van ampliando reservas y demás. Pero no está mal el yacimiento, ¿eh? Uf, yo creo que es de lo mejor que he visto últimamente. Es en frente de Israel también es una zona muy interesante que no he encontrado una empresa claramente buena que digas, puedo aprovecharme de esto, porque muchas veces son empresas estatales o no Claro. cotizadas y es un problema, pero este es muy bueno. Ujú. Y sobre datos de este yacimiento, pues mira, al final llegan a 4.500 metros. Obviamente, cuanto más profundo vas haciendo drilling, haciendo el pozo, más caro es, más tiempo tienes que movilizar el Claro. driller, pagar a las tripulaciones y demás. Y más repuesto gastas. Luego han ampliado, ya ponemos ahí Second Discovery, 14 TCF es una auténtica barbaridad. No Sí. sé, es que no sé. Hice hace un año, una tesis de Toaster Exploration. Es una empresa de gas en Trinidad y Tobago que tiene muy buen activo, pero tiene muchos problemas con el país, con la burocracia, con Shell, con una empresa, la empresa que lo tenía antes, ese activo. Entonces, lo Ujú. que le está costando no es explorar o encontrar el gas, sino ponerlo en producción. Y para que veas, esta empresa es una barbaridad, podría ser una barbaridad lo que tiene en ese activo y tiene sobre 4 TCFs o así. Entonces te da una Estamos idea hablando de del tres tamaño de veces esto. más. Sí, sí. Eh, También te dice una idea de lo grande que es esto, es que te dice que este yacimiento podría dar el 30% del consumo de gas natural de Turquía. Sí, sí. O sea, es una barbaridad. Al nivel que está ahora. Y que empezará a producir a principios de este año, que no creo que sea así, porque todo esto siempre hay retrasos en estas cosas, hay problemas de operativa y demás. Ujú. Entonces dice que Tepao tiene el 100% y está buscando un compañero para compartir gastos. Están buscando en los amigos de Azerbaiyán, que son muy buenos también en esto del oil and gas. Tienen en Bakú también una zona muy prolífica en petróleo. Sí.
están buscando unos compañeros en el estado para compartir gastos. Y ya pongo aquí que estos lo que buscan es farm-outs, o sea, compartir gastos y beneficios, buscan compañeros. Entonces, no puede haber expropiaciones y no puede haber hachazos fiscales, porque si no, el inversor exterior huye, no les interesa. Esto debería quitar bastante miedo a la gente sobre invertir en Turquía, porque si ves las noticias económicas, ves la inflación y demás y todos estos temas, bueno, da un poco de miedo. Aquí pongo que la lira está súper devaluada. Erdogan tiene un concepto de la economía un poco extraño. Digamos Por que... llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Hay una corriente así, digamos, islámica de la economía, una escuela que dice que, bueno, que eso de... Siguen un poco lo que dice el Corán. Y eso de los intereses, la inflación, bueno, que lo que importa es la producción. Él lo dice. A mí lo que me importa es la producción. Entonces no quiere, digamos, no quiere dañar la demanda y la interna y el consumo del país para desarrollar sus empresas. Problema que si no hay consumo porque sube el precio de las cosas, pues las empresas no pueden ir bien. Entonces ya veis que tiene una inflación brutal y los tipos de interés no están tan altos. Están altos, obviamente, porque estaban al 14 o una cosa así, pero no están tan altos como para combatir la inflación. Y en ello está este hombre. Han dimitido ya un par de jefes Ministros de Economía, sí, del sí. Banco Central de Turquía. Están en líos y hasta que no entre en razón de que tiene que combatir la inflación, pues tendrá problemas. Entonces, pues podemos pensar, bueno, esto de la inflación es un problema para Trillion. Vamos a hablar ahora del gas de Turquía, del gas Botas, que es el equivalente al TTF en Holanda, al Henry Hub en Estados Unidos y demás, y que tiene un precio actual de $30 por millón de cubic feet. Es bastante alto, por ejemplo, el Henry Hub está como a 5 o 6 dólares ahora mismo. Hay una tesis muy buena también ahora mismo por Discord y demás. Tatín Sí, lo Tatín explica muy está bien muy bullish con el Henry Hub. sobre la posible subida del Henry Hub este invierno. Está muy bien este precio, estamos muy bien situados. Se actualiza porque Botas es el que hace los contratos a los clientes ahí en Turquía. Y se actualiza, esto lo han cambiado hace poco, el precio para los clientes se actualiza 50% spot, 50% por un contrato hecho antes. Pues aunque subiera mucho, no destroza al cliente del gas, al consumidor. Luego lo que nos protege a nosotros realmente es que cada mes el precio del gas se actualiza en dólares. Entonces, el tema de la moneda y de la lira y De la demás, lira, claro. estamos protegidos ahí en parte. Claro. No Queda en un es tanto segundo problema, plano. no me preocupa demasiado. Vamos a ir ya más a pasar a la acción. ¿Qué ha pasado últimamente? Esto es una small cap, o sea, no tenía producción más que unos miserables barriles de petróleo en el continente. Entonces tiene un market cap ridículo. O sea, son 167 millones, pero son millones canadienses. Se queda al cambio en 130 dólares americanos. Entonces lo que podemos ver es que cuando empieza porque el proyecto es un proyecto que se presume grande y el CEO ha hecho más de una ampliación de capital para sostener los primeros drilling y demás, y el 3D que tiene que pagar y todas estas cosas. Entonces veis que al principio en la consideración estaba un poco deprimida, por así decirlo, y en abril pega un tirón. ¿Por qué? Porque se presume que está muy cerca al inicio del drilling en agua. Entonces, cuando en julio... Abril del 21, perdona, Juan Carlos, ¿no? Sí. Se presume, se oye ya que está muy cerca digamos, el inicio del drilling.
Ujú. y pega un tirón ahí increíble. Es muy volátil porque es muy pequeña la acción. Claro. Cotiza muy poco. Bueno, a partir de ahí se hicieron 2 ampliaciones de capital, por eso ves ahí 2 saltitos. Y ya más adelante, con 30 y tantos millones asegurados en la caja, Arjaleran, el CEO, sabía que ya tenía dinero suficiente para iniciar el drilling, aunque hubiera problemas. No tendría problemas de dinero más adelante. Y ya ves que a partir de julio esto pega un tirón de la leche. La gente se da Ujú. cuenta de que ya no va a haber más dilución. En estas empresas la dilución es como te financias, porque muchas veces si no tienes producción, los bancos no te dan, y más a negocios de oil and gas. Es triste decirlo, pero Sí. es que los bancos ni les cuesta a estos negocios, aunque sean muy buenos negocios, les cuesta encontrar financiación un montón. Me estoy acordando ahora mismo de otro negocio, Chariot Oil and Gas, que digamos, está enfrente de Marruecos, tiene un descubrimiento de la leche, que por dejadez o falta no iba a decir profesionalidad, pero si no, eh, no sé cómo decirlo, porque el CEO no es bueno y porque el management no es bueno, no encuentra financiación para el proyecto que se presupone bastante caro. Y tiene el descubrimiento hecho, tiene un par de pozos buenísimos, pero no tiene la pasta para... Y ¿No con tiene una forma compañía de de desarrollarlo? 50 millones no puedes hacer un desarrollo de 100 o 200. Claro. Entonces, pues claro, el desarrollo está parado. Lleva pues Ujú. como desde enero parado. Ujú. Pues ya veis que aquí ha pegado un tirón bastante fuerte y lo que se presupone es que desde aquí ya va a ser todo para arriba, porque va a ser drilling, más meter producción y todo esto en la primera fase está asegurado. Ujú. Y decías, Juan Carlos, que me ha parecido escucharte que ya se han disipado los riesgos de más diluciones, ¿no? No van a necesitar ampliar capital ni nada, ¿no? Para esos Sí, drills que porque comentas. ya tienen un pozo en producción ahora mismo. Ujú. Eh, no, perdón, no lo tienen puesto en producción, lo tienen testado, digamos. Ujú. Y les ha salido a 1200 con unos cambios que hicieron de casing nuevo, de tubería nueva, han ampliado el tamaño de la tubería y trabajos que han hecho les ha salido a 1200 barriles, 1400, una cosa así. Entonces esto ya te asegura que ya va a entrar dinero en la empresa. Es que hasta ahora Ujú. lo que producía la empresa eran ciento y pico barriles de Ah, petróleo, que tiene otra licencia en tierra. Entonces aquí te financias con dilución, no hay más. ujú. Vale, genial. Importante eso. Tenemos ahora mismo como 35 millones en caja. 30 millones, una cosa así. Da Ujú. para 5 o 6 pozos bien a gusto. Ujú. Eh, y luego para seguir la directiva, que a mí me parece de lo mejor de la empresa. La directiva es top. Este tío es una máquina. Ujú. ¿Este Arjal señor Eran es turco? no, yo creo que es Eso, canadiense. No estoy eso seguro, te, la verdad. te iba a decir, bueno, Si no es Turquía americano, es canadiense. No estoy hay seguro. muchas distintas etnias y podría ser también, ¿no? Pero no tenía mucha pinta de. Ojos azules, pelo medio rubio, Eso no, te no iba a cuadra decir. mucho. Pero bueno, podría ser. Podría ser. Eh, ya es bastante mayor este señor, pero es un tío top y está metido en el proyecto hasta las trancas, digamos. Ujú. Este tío es doctor en geología, es de los mejores geólogos que hay. Eh, no sé si la gente lo conocerá, pero este tío es el que desarrolló Canacol Mm. como jefe de exploración. Canacol es la mayor gasística de Colombia. O sea, ya te da idea del descubrimiento que hizo ahí, que es una empresa que ahora mismo está muy mal gestionada, Claro. pero que llegó a valer como 2.000 millones o una cosa así. Ujú. Tiene un montón de activos, lo que pasa es que no está muy bien aprovechado y no está muy bien gestionado ahora mismo. Entonces Art nos dice que Trillion será más grande que Canacol. Uf. O sea, eso ya te dice el tamaño de lo que él ve ahí, digamos. Ujú. Bueno, aventuras anteriores, además de Canacol, pues ha tenido Mogul, son empresas bastante más pequeñitas que le encargaban trabajos como jefe de exploración o digamos, para exploración y ya está, nada más. Lleva mucho tiempo, pues como 20, 30 años en el sector.
Hay muchísima experiencia este señor. Ujú. Y luego, pues, no voy a poner a todos, pero hay más gente que tiene mucha experiencia. Me llamó la atención este hombre, Barry Wood, otro que es doctor especializado en geología de cuencas de petróleo y gas. Fíjate, este señor es mayor también, tiene 45 años de experiencia en exploración. Ujú. Y ha estado en Shell, en Marathon, que es otra empresa enorme Sí. también. Tiene experiencia fundando empresas. Está de director en Danagas, en Sea Dragon, en Maurelet Prom es una posición que tengo pequeña yo. Sí, Y también Manuel bastante Prom, ¿no? conocida por Discord, en el de No Pump y demás. Ujú. Y tiene bastante experiencia en África y en Asia. Hay otro directivo también bastante bueno. Bueno, como curiosidad, este señor, pues tenía tenía una empresa con posiciones, que es Petroquest, en Libia, en Egipto y demás. Estaba produciendo ya petróleo y la primavera árabe le fastidió el chiringuito. O sea, Claro. lo perdió, no sé si lo perdió todo, pero perdió buena parte del negocio con ese Ujú. conflicto. Ujú. Pues sí, la directiva, otra cosa no, pero no son 2 niños, ¿eh? Esta Experiencia gente yo creo que ya es de lo último que va a hacer. O sea, se sí. van a jubilar seguro. Sí, estos dos no sé, pero alguno de los tres grandes seguro que se va a jubilar con esto. Ujú. Luego, la gente, o lógicamente, lo que necesitamos es que los directivos tengan acciones, tengan skin in the game y, y que no hagan tonterías con el negocio y lo que quieran es ganar dinero y, lógicamente, beneficiar al accionista porque ellos también son accionistas. Entonces ya vemos que Arthur Halleran, el CEO, tiene un porcentaje del 3,70%. Todos los azules son miembros de la Son acciones. directiva Ajá. y que te suman sobre un 6% entre todos de porcentaje de accionariado, que está bastante bien. Ujú. Luego hay algún fondo y demás. No tiene mucho tamaño, entonces para algunos fondos es bastante difícil entrar en acciones así. Normal. Sí, sí. Pasamos ya, si quieres, a los activos. Ujú. El primero es Activos Cendere, que es es, casi de lo más interesante, ¿no? sí, obviamente es lo más importante. Si no tienes activo, no vas a ninguna parte. Sí, sí. Eh, Cendere es una licencia que está en Anatolia. Ujú. Anatolia estaba en el sur, ¿no? Anatolia es la En el- península, la parte asiática de Turquía. Sí, sí, sí. Entonces, esto es un yacimiento antiguo, bastante antiguo, que ha declinado mucho. Tiene como partner a Tepao, a la petrolera estatal, y ellos solo Ujú. manejan el 20%, bueno, en algunos pozos es menos, el 20% en general del interés, como porcentaje del proyecto. Entonces, yo creo que, personalmente, que si hicieran drilling nuevo, o sea, drilling horizontal, lo normal es hacer drilling vertical hacia abajo y ya está. Pero hay sitios donde si haces vertical y luego horizontal, una línea horizontal o un pozo horizontal, pues digamos, el espacio de producción es mucho mayor y acaba saliendo bastante más petróleo. En esto los canadienses son unos auténticos hachas. Esto tienen En, una habilidad impresionante para hacerlo. en exprimir, Entonces, ¿no? ¿cómo? En exprimir el pozo, ¿no? Sí, sí. Cualquier cosa del pasado que, yo qué sé, tenga una producción mínima, ellos buscan una manera de hacer pozos de última generación, horizontales con varias patas, y te acaban multiplicando la producción que tenían antes por 4 o por 5. Entonces tenemos que, pues, encender, tiene una producción muy bajita, de 115 barriles. Y no Ujú. son operator, con lo cual no tienen la voz cantante de lo que se hace ahí. Ujú. Otro activo que tiene, que a mí, bueno, no me acaba de convencer, pero tampoco me parece malo, es Branino, que está en Bulgaria.
Bulgaria es un país muy bueno para hacer negocios en general, ahora mismo. Sí, sí, sí. Eh, Lo comenta mucha gente, ¿eh? sí, sí. Digamos que esto es un yacimiento que es gas atrapado en carbón. No conozco muchos, bueno, no conozco ninguna cotizada que haya tenido un proyecto de gas atrapado en carbón bueno o muy rentable. Igual Ujú. las hay, no sé. Si alguno me quiere pasar la información, yo estoy abierto a mirar cualquier cosa. Pues que lo deje en comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hay mucho drilling del pasado, o sea, cada X, cada X metros han hecho drilling, pero yo creo que el CAPEX aquí, por lo que he visto, puede ser muy alto. Entonces, no me acaba de gustar esto y no quiero que yo, si por mí fuera, le escribiría al CEO de que no invierta aquí. No sé si me hará caso o no, obviamente. De que no siguiera Pero yo metiendo creo pasta, que, ¿no? ¿cómo? De que en este activo no echara mucha pasta, No, ¿no? yo creo que no. Él ha dicho en alguna entrevista que ha estado buscando inversores para que le acompañen aquí o para que le financien esto, pero yo creo que hay que centrarse en el yacimiento principal en el gas, en el mar y no en esto, que esto, bueno, no sé cómo saldría. Luego tienes Ujú. además ciertos problemas porque necesitas permisos y necesitas que te legalicen el fracking para aumentar, obviamente, la producción de esos pozos. Entonces, no lo sé, es un desarrollo largo, hay problemas legales también. No lo sé, yo esto no lo veo, no lo acabo de ver. Luego, sí que es verdad que tienes eh, unos royalties que van del 12 al 25, creo que era o algo así. Ujú. Royalties, para que no sepas, un porcentaje de barriles que tienes que dar directamente al Estado. Joder. Y luego tiene no es algo muy alto, o sea, yo qué sé, la media del sector andará por el 15%, por el 20%, una cosa así. Y luego el impuesto a beneficios es mínimo, es un 10%. No he visto una cosa así en ningún país. Sí, sí. Entonces, Bulgaria bueno, creo que son todo tarifa plana al 10%, ¿eh? También de las personas sí, 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 yo físicas, creo que es también para de... todos los negocios Sí, 10%. Está muy sí, bien. sí. La verdad que Está debería ser superbién. en toda Europa así. Sí, ojalá. Sí, sí. Entonces yo creo que necesitan pues un farm out, alguien que ponga la pasta, nosotros ponemos el activo y mira, pues que se haga lo que Dios quiera. Si sale bien, bien. Y si no, pues nada. No sé, yo no soy partidario de invertir dinero aquí. Ujú. Luego tenemos el activo principal, que es SAS, que tiene un nombre turco, South Mm. Akakor o algo así, pero muy difícil para mí. Ujú. Que es un activo offshore que está en el mar, está pues a 50, no sé, 20, 30, 50 kilómetros, está cerca de la costa, no está muy lejos. Eh, Trillion es Operator, es el que lleva la voz cantante, y va mitad y mitad con la petrolera estatal, con Tepao. Ujú. Por eso os hablaba antes de esta petrolera, porque es nuestro socio y porque es que es importante. En el Claro. pasado, para que veas si Art le gusta el proyecto y confía en que todo salga bien y le ve valor, en el pasado, no sé si hace 1 o 2 años o no sé la fecha exactamente, Art Haleran, el CEO, le hizo una oferta a Tepao para comprarle su porcentaje y Tepao no Ujú. quiso. O Ah, sea, directamente al Estado, ¿no? sí, sí, le hizo una oferta al Estado para comprarle el porcentaje y el Estado le dijo que no. Entonces, han hecho ahora, hay una malla de 2D y otra de 3D de geología, de pruebas para ver lo que hay debajo, que te dan un indicio de lo que hay debajo, y que no había en el pasado, porque esto, digamos que este activo llega a las manos de Arjaleran, de Trillion, porque en 2008, más o menos, la empresa que lo estaba desarrollando, no digamos que se arruinó, pero algo parecido. Entró en concurso de acreedores o algo así. Entonces, Arjaleran lo compró pues por 1 o 2 millones, una cosa así, una miseria. Y estaba a medio desarrollar. Es la ventaja que tenemos, que muchos pozos ya están hechos. Incluso está el test
de flujo hecho, se sabe más o menos cuánto produce. Entonces, en 2008 bajó un montón el precio del gas con la crisis, 2008-2009, y esta empresa pues no llevaba las cuentas bien y no sobrevivió. El activo pasó a Arjaleran, que la empresa por entonces se llamaba Park Energy o algo así. Y ha estado, digamos, un poco dormido ahí esperando Arjaleran a que el precio del gas subiera de verdad. Cuando el precio del gas llegó sobre a $9 en Turquía, Arjaleran se dio cuenta de que es el momento, el sector, o sea, el sector está en el momento justo para invertir aquí todo el dinero que se pueda. Ya no te digo a 31 que está ahora, pues es un negocio de la leche. Ya te digo, es un proyecto muy similar a Sakarya, al que vimos antes, este yacimiento enorme que encontró el Estado allí. Es muy similar geológicamente. Y el ratio de acierto, digamos, esto es un cálculo que se hace en geología, el chance of success es del 80%, que es muy alto. Aunque bueno, hay veces que también ha sido muy alto, pero no... No hemos encontrado La sorpresa. probabilidad de hacer un dust siempre está ahí, de hacer un mecherazo y no... Sí. Y no ¿Y cuándo asegura se nada. sabe este activo, si ese 80 se convierte en un 100, que es la pregunta del millón? Estamos Se convierte próximos, en un ¿no? 100. Bueno, realmente un 100 realmente nunca Sí. es, porque siempre siempre puedes tener problemas al hacer el pozo, que se te derrumbe hacia adentro, que tengas problemas al meter el casing o algo así. Entonces, nunca es 100%. Hay un porcentaje de acierto geológico y otro comercial. El comercial suele ser bastante más bajo que el geológico porque, digamos que puedes encontrar, por ejemplo, petróleo o gas, pero que las cantidades que salgan de ahí no sean económicamente rentables. Claro. Entonces siempre tienes un porcentaje, el porcentaje de COC, creo que se llama, siempre es más bajo. Suele ser un 10 o un 15% más bajo. Pero bueno, estos son cálculos, entonces tampoco... Depende de cada zona del yacimiento, pero suele andar por el 80% del porcentaje. Bueno, ya pasando a explicar el activo, pues Este es tiene el tres activo fases. principal, decías, ¿no, Juan Carlos? Sí, el activo principal. SAS es el activo principal de Trillion. Luego lo vemos en un mapa, tiene tres fases. La primera fase ya es todo desarrollado, es lo que desarrolló Toreador Energy, creo que se llamaba o algo así. La empresa anterior. Son pozos ya que están hechos, testados y que llevan cerrados pues muchos años. Entonces aquí hay que hacer trabajo porque imagínate en el mar el metal y todo esto cómo queda. Claro. Pues se tienen que hacer trabajos para, yo qué sé, pues están haciendo en el pozo que ya han hecho, metieron casing, o sea, tubería bastante más ancha para que salga mejor el gas. Hicieron trabajos de limpieza y demás. Los pozos están testados y cerrados ahora mismo. Se sabe cuánto producían en el pasado. Se tiene información geológica de lo que hay debajo del drilling anterior. Eso ya te da una ventaja de la leche y reduce el riesgo al mínimo. Entonces son 5 pozos y 2 recompletion. Recompletion es eso que te decía de pues hacer cambios en el pozo realmente. Pues casing nuevo o lo que tengas que hacer, o trabajos. Luego la fase B son pozos que pilló ahí entre medias la crisis y se hicieron, pero no se llegaron ni a testar, ni a poner online, ni a poner en producción. Entonces estos son 2 más reentrar en 2. 2 hubo produciendo de estos, el resto ninguno. Sería un reentry. Y la fase C es exploración pura, y con esta está muy, muy optimista Arjaleran. Esto ya es el riesgo bastante mayor, porque lo único que tiene es información geológica desde fuera, de 3D, 2D, magnetismo y demás, cosas así. Hay bastante más riesgo, pero también, según él, hay bastante más potencial. O sea, podrían salir cosas bastante más interesantes. Para que la gente se haga una idea, el coste de un pozo
que no produzca nada, que no encuentre nada, serían entre 7 y 10 millones. Lo bueno es que cuando lleguemos a esta fase, la empresa estará produciendo pues como, no sé, 20 millones al mes, libres, una cosa así. Entonces los 100 millones de CAPEX estos pues no son tanto dinero llegados a ese punto, o los 10 millones, pues 7 o 10 millones pues tampoco es tanto dinero. La empresa no lo notaría tanto. Entonces la idea es hacer primero la fase A, la fase B, hacer los flow tests y demás, y reentrar, y luego la fase C, cuando tengamos bastante dinero, bastante producción de caja, pues ir ya pues, al Blue Sky, como diría el CEO. Porque ahora mismo, Juan Carlos, lo que es temporalmente, estas tres fases, es decir, con la fase A, es lo que tú has comentado, que ya van a empezar a acumular caja, es decir, que ya eso, digamos que en breve van a empezar a entrarle caja a la compañía. La fase B sería corto plazo y la C medio plazo, ¿no? Entiendo, ¿no? Teniendo en cuenta que hacen pozo 45 días, por pozo 45 días, tienen planeado, pues la fase C, digamos que para final, yo creo que para final del año próximo empezarían. Final 2023. ¿Perdón? Aproximadamente. Sí, Final es difícil de 2023 saber porque aproximadamente. ya sabes que en esto siempre hay retrasos, porque si el driller tiene problemas, porque si no encuentra repuestos, que pasa mucho ahora mismo. Hay mucho problema después del COVID para encontrar casing, tubería y para encontrar repuestos y demás. Entonces, suele haber retrasos. En Estados Unidos es muy típico, después del COVID, algunas empresas de utilities, que proveían de repuesto y demás, de arena para fracking o metal para los pozos, pues algunas digamos que dejaron directamente el negocio. Luego Sí. cuesta, como curiosidad, cuesta encontrar gente que trabaja en el sector porque vieron las cosas malas y la gente dice, si me vuelve a pasar, mejor que no me vuelva a pasar, que me quede sin trabajo durante un año. Entonces, hay problemas con estas cosas. En Estados Sí, Unidos, sí. yo escribí un artículo en Rankia que lo contaba, o sea, tienen problemas para encontrar financiación, porque los bancos lo han visto muy crudo, tienen problemas para encontrar tripulaciones, tienen problemas para encontrar repuestos, o sea, no van a poder o no están pudiendo rampear la producción todo lo que quisieran los americanos. Juan Carlos, otra cosita. Entonces, esta fase C, es decir, el inversor que esté viendo dice, bueno, pues la fase C es la que tiene mucho potencial y tal, pero que la tesis no se basa en esa fase C, ¿no? Eso es un poco el más a más, ¿no? El bonus, ¿no? Que realmente con la fase A y fase B, con lo que está capitalizando esta compañía, si salen bien ambas, ya la compañía tendría que tener un buen comportamiento, ¿no? O sea, la valoración que hago al final es Vale, en base a la fase B. Y ya vale, veréis que los números que salen. vale, O vale. sea, Pues no me salgo por adelanto. encima. Al final es muy difícil valorar sin saber, sin tener todos los datos o sin. Pero puedes modelar un poco por dónde van a ir las cosas. Ujú, ujú, Entonces, vale. yo mi idea es que cada pozo, pues, irá bien si cada pozo de la fase B pues son entre 1.000 y algo y 2.000 barriles. Si le salen 1.000 y algo, 2.000 barriles por pozo, pues irá bastante bien. O sea, y el caso este de modelado que hago después es que vaya una cosa así. Ujú, El vale. primer pozo, para que veáis, ha salido, ya lo conté, ha salido a entre 1.200 de los que han hecho ahora, de los que han metido, de los que han hecho flow test ahora, ha salido entre 1.200 y 1.400 barriles. Entonces, ya veis que la cosa va a ir por ahí. Yo estoy modelando que todo vaya en ese entorno. Si sale más de 2.000 barriles, pues ya sabes que producirá mucho más. Ujú, vale. Bueno, esto es el mapa que os decía. Bueno, cosas interesantes es que el recovery rate, o sea, la cantidad de gas que puede sacar del yacimiento es muy alta, con lo cual la vida útil va a ser bastante larga también. El declino muchas veces es un problema o la corta vida del pozo suele ser un problema en algunas empresas.
porque no consiguen sacar todo el petróleo que hay no todo el petróleo, sino gran porcentaje del petróleo que hay en el yacimiento. Luego también veis que hay una zona verde, que es la fase A, correspondería más o menos a la fase A. Una zona amarilla, que no está desarrollada, os lo pone ahí undeveloped, y una fase roja que, bueno, es la de la fase C, digamos. Tenemos una plataforma en el medio, ahí, en el medio de cada... de cada fase verde, ¿no? De cada zona, digamos. De cada zona verde, sí. Y hay bastante tubería, no es caro unir, porque luego también muchas veces unir la zona de producción con una tubería principal suele ser bastante costoso. Entonces, no es problemático o no es muy caro meter la producción en línea. Y luego veis que en la costa tenemos ya una estación de procesamiento del gas. O sea, gran parte del CAPEX ya está invertido, por eso lo hace tan buen negocio. Entonces, para la fase A, pues ya pongo que es drilling de bajo riesgo. Siempre puede pasar algo, pero esto ya está más o menos hecho. Hay varias capas productivas en las zonas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque si la primera cambia mucho de unas zonas a otras, y ya lo veis en este recuadro, que en un pozo, zonas productivas y testadas, pues tienen la A y la D. Son zonas que están comunes a la mayoría de los sitios, pero cambia mucho de unas zonas a otras. Entonces, una zona A, o sea, un estrato A, digamos, en un sitio puede ser productivo y en otro no. Entonces, al tener varias zonas, pues hace muy difícil que tengas un mecherazo. Si no te produce una zona, te produce otra por probabilidad. Entonces, es muy difícil que una de las 4 o 5 zonas que hay no te produzca. Claro, que te fallen todas. Esto es algo muy interesante que siempre que veo, pues digamos que hace menos riesgoso el hacer pozos. Bueno, ya vemos ahí también que si tienes más de una zona productiva, pues algo que puedes hacer es el commingling, que es básicamente mezclar en un mismo pozo 2 zonas que produzcan y que sumen la producción. Esto lo está haciendo Arrow Exploration ahora mismo en Colombia, en Tapir. Luego, sobre la Blue Sky, esta Exploration, que dice Arjaleran, la fase C, pues ya veis que la licencia, el bloque, es mucho más grande de lo que tiene 3D hecho y piensan hacer 3D a todo. Tienen 2D en gran parte de la zona, pero el 2D es menos preciso, digamos, que el 3D. Es bastante más moderno el 3D. Entonces ya os pone que tienen planeado hacer muchos estudios geológicos buscando estructuras de gas. Y ya veis ahí dónde está el descubrimiento de Sakarya, del campo de Sakarya, que está en línea recta sobre 100 kilómetros, una cosa así. Está cerca, digamos. Lo de Sakarya, lo que pone Tuna 1, ¿no? Sí, ese es uno de los pozos de Sakarya. Que eso es lo que nos hace pensar que geológicamente la distancia no es muy grande. Sí, que es algo muy parecido y que puede tener un tamaño pues similar. Luego, pues sobre el progreso de cómo van las cosas, pues para mí esta gente informa hasta demasiado. Hay gente que no te informa de las cosas en mes y pico, en 2 meses o en 3 meses y te saca una nota y ya está. O incluso que te tergiversa las cosas. Eso ya no es un buen síntoma. Esta gente te reporta cada semana cómo han ido las cosas, en qué están trabajando y qué están haciendo. Es algo bastante bueno, pero también es trabajoso tener a la gente continuamente informada. ¿Y cómo reporta el inversor? ¿Dónde puede verlo? ¿En la propia web entiendo que se puede suscribir a un...? ¿O cómo lo...? Sí, en la propia web suelen sacar las noticias. Sí. Y si no, en foros estilo co.k o sitios así también suelen publicar los reports. También luego tienen pensado
o planeado sobre cada 45 días hacer un nuevo pozo. Y de momento, pues como, digamos, por precaución, solo están utilizando un driller. Al Haller han hablado de que quizá más adelante utilice 2, con más dinero ya en producción y demás. Es bastante prudente, digamos. Entonces, sobre el primer pozo, que han hecho un recompletion y demás trabajos, pues ha salido bastante bien. Están produciendo en torno a 1.200-1.400 barriles de gas equivalentes. Y han cambiado la tubería, han dicho, y demás. Bueno, todo bastante acorde al plan. Y ahora están en el segundo pozo. Este es digamos, el planning de pozos que tienen previsto. Y salen también los costes de hacer todos estos trabajos. Es bastante costoso, aunque creamos que no. Sí, hombre. Ya vemos Claro. que este primer pozo ha costado $4 millones. Y el resto también va a tener un coste bastante grande. Ahora estaríamos entonces en el recompletion de Akakoka 3. Y mira, han empezado van a empezar el 15 de este mes a hacer los trabajos. Ahí es la fecha de finalización, ¿no? El 15 de noviembre, Sí, ¿no? me estoy equivocando. La fecha de finalización. No es que Es decir, hayan empezado ahora, es que van a finalizar a mediados de este mes. esta semana tendríamos que tener noticias de cómo ha ido, se supone. Bueno, veremos a ver cómo van las cosas. Yo sí, la gente muchas veces se preocupa si tardan en dar noticias. Al final, sabes que hay muchos problemas y que pueden tardar una semana, 2, 3 más, o incluso esperar al mejor momento del mercado. Claro. Para dar la noticia, para que tenga más efecto, digamos, en la cotización o en la empresa. Entonces vemos que para febrero de 2023, pues ya tendremos pues 4 pozos en marcha. Tema impuestos, que también es muy importante. Lo estamos viendo últimamente con los windfall tax en Europa. En Colombia también han subido algo los impuestos. No es excesivo, pero también han subido los impuestos. Petro es un tío que le gusta meter hachazos también. Entonces aquí ya veis que los royalties son bajos, bueno, son medios, digamos. Pagan un 12,5%, pero es que el corporate tax es de los mejores que hay en el sector. Es el 25%. Ya veis aquí en la gráfica esta que Argentina mete el 40 y tantos, casi 50%, y además hay un riesgo de que el Estado te expropie bastante grande. Sí. Reino Unido, esto está desactualizado, es bastante más alto. Ahora, o con lo que se planea, va a ser bastante más alto, mejor dicho. Veis países como Noruega, que llega al 70 y tantos. O sea, hay países que es increíble los impuestos que pueden cobrar. Esto hace muy problemático invertir en el sector. O sea, el yacimiento tiene que ser maravilloso para que con un impuesto del 70% te merezca la pena. O valer mucho precio el petróleo, que también. Otra jurisdicción que me gusta mucho es Marruecos. Y ya veis que no tiene un impuesto bajo tampoco. Bajo como Turquía. Claro. Sí. Cosas muy buenas también es que aquí no hay impuestos por contaminación de carbono. A Erdogan estas cosas le dan igual. Me ha hecho gracia no walk. No hay windfall taxes, no es muy raro que los haya porque él lo que quiere es atraer inversores y no hay cosas woke, es maravilloso. Sí, Erdogan tiene pinta de que todo el tema woke y demás le importa bien poco, ¿eh? Sí, a él le da bastante igual eso. Sí. Bueno, vamos a ver la valoración ya para acabar. No tienen deuda, no sé si esto está actualizado realmente porque como le han restado dinero para pagar los pozos, pues réstale 4 o 5 millones o una cosa así que le hayan quitado, pues que le queden 20 millones. Venga, vamos a poner que le queden 20 millones ahora mismo. Pues esto es anterior al inicio. Entonces nos queda sobre 90 a 100 millones de enterprise value, warrants y demás que se pague la
la empresa no es excesivo. Ya ves el tamaño de la estructura accionarial comparado con los Warrens. He visto cosas bastante peores en el sector. Entonces te queda fully diluted. Aquí pone que 90, pues que sean 100 millones total. Vamos a intentar valorar un poco cuánto va a producir, cuánto dinero va a producir en el futuro. En la fase A es fácil de producir porque tenemos datos de flow test y demás y de costes del pasado. Entonces se puede modelar, no es difícil. Y entonces, pues que produzca sobre 12 millones a precio actual, de $31 de precio de gas, botas, pues te queda, vamos a, por 12 meses te quedan 144 millones free cash flow anual. Si sumamos la fase 2 y que los pozos de la fase 2 salieran muy parecidos a los de la fase 1, ya te digo, entre 1.000 y algo barriles, pues es probable que te queden sobre 240, 300 millones. Siendo conservadores aquí. Entonces, la fase C es invalorable ahora mismo. Ni siquiera Art Halleran, el CEO, creo que pueda valorar algo así. Bueno, gastos operativos son muy pequeños. En la página de Trillion sí que hay una especie de gráfica que te divide y te hace unos netback para cuando esté desarrolladas todos los pozos. Y es bastante alto, queda un 80 o un 70% del dinero que da la empresa. Entonces, lo único que puedes hacer aquí realmente es valorar, no puedes net asset value ni cosas así que se hacen en las minas, que a mí no me gusta nada para petróleo. Yo no lo veo lógico. Lo único que podemos hacer es intentar ver cuánto dinero va a producir en el futuro y darle un múltiplo, que ahora mismo son mínimos los múltiplos en la industria, y creo que debe haber en el futuro una expansión de múltiplos pues muy clara, porque ahora mismo muchas empresas cotizan como si fueran a acabarse mañana. Un EV free cash flow de 2, 3, o sea, no es lógico. O sea, y esta industria tiene mucho futuro, diga lo que diga la gente. Entonces, si ponemos un EV free cash flow 3, pues nos queda 900 millones. Es mucho dinero. Ahora mismo vale 100. Si ponemos un EV free cash flow de 5, nos quedan 1.500 millones. Si ponemos de 8, que me parece raro que llegue algo así con la mala prensa que tiene esta industria, 2.400 millones. Todo esto sin tener en cuenta la fase C. Es decir, que a 3 veces estamos hablando a 9 vida free cash flow de 9 veces el enterprise value actual, claro. Sí, sí. Sería una multibagger, claramente. Joder. Y todo eso, como tú has dicho, sin la fase 3, ¿no? Sin la fase C. O sea, la fase C para que sea lo que Dios quiera. Yo tampoco... ya cada cual que le dé el valor que quiera a la fase C. O sea, yo no cuento con ello y todo lo que venga es por añadidura. O sea, Art Halleran tendrá, digamos, información especial que yo no cuento ni creo que me vaya a compartir sobre la fase C. Él es muy positivo sobre ello, pero bueno, obviamente está en el papel del CEO, transmitir que las cosas van a ir bien y que... Normal. Y dar tranquilidad a los accionistas. Así que esa es la idea, que Art Halleran nos haga las cosas bien y que Trillion Energy la saque del estadio. Este es el famoso meme que hemos puesto que se ha visto más de una vez por Discord. No sé, hubo un momento que vi esta imagen y dije, es que es la representación gráfica de la empresa. Vale. Y Juan Carlos, una pregunta en la valoración. Todo eso es que está bajo la hipótesis de que el Botas siga en torno a los $30, ¿no? ¿Has hecho cálculos si bajara? ¿Qué piensas tú que puede pasar? ¿No? Porque al final hemos visto lo que ha pasado con el TTF, ¿no? Vamos, hay muchas voces que dicen que el Henry Hub tiene que subir, ya lo hemos comentado, Tatín y tal, que se tiene que cerrar ese gap tan grande que hay entre el precio en Estados Unidos y cómo está el resto del precio del gas. Pero, ¿has hecho alguna valoración si el Botas bajara de precio? No lo he mirado, supongo que bajaría bastante. O sea, había alguna valoración por ahí a $9,
y también era muy rentable. Entonces tampoco Sí, sí. me quiero partir la cabeza porque Arjadelan estaba emocionado con el Bottas a 9. Entonces Ujú. tampoco me quiero partir la cabeza con estas cosas porque igual yo creo que el gas a largo plazo eh, eh, va a valer en todo el mundo. Hay un problema de gas Es bastante un problema de grande. oferta, obviamente, Sí, claro. sí, sí, sí. Sí, Y hay un sí. problema con el transporte. Entonces, aunque tengamos un montón de gas en Rusia ahora mismo, con las sanciones, no puedes transportarlo dando la vuelta al mundo y llevarlo a Europa. O solo puedes transportar una pequeña cantidad, porque los metaneros son los que son. Sí es cierto que ahora, pues bueno, el invierno se ha retrasado. Sí. um, Europa está bastante cargada de gas. Se ha cargado a precios brutales a toda costa. Entonces, pues hasta que el frío no llegue, pues es normal que um, el gas europeo baje y más con las cosas que está planteando la Unión Europea de intervención y demás. Pero no me preocupa a la larga bastante, no me preocupa nada a la larga. O sea, yo no tengo Ujú. problema con eso. Teniendo un poco, yo creo que idea de cómo funciona el mercado, o sea, no hay ningún problema con eso. No tengo miedo ni que baje el gas, no tengo mucho problema. Sé que obviamente la valoración bajaría, pero no me va a partir la cabeza en si el gas vale 9 o 10. Sé que el proyecto es muy, muy rentable también, eh, incluso a 9. Fíjate que estamos ahora a 30. O Sí, sea, sí. sé que en cuanto empieza a haber frío, el gas va a subir. Las reservas, por ejemplo, para que veas, de gas de algunos países europeos dan para muy poco en realidad, aunque estén llenas. Ante un cierre de gas totalmente de ruso o problemas de transporte, da para un mes o un mes y pico o una cosa así, dependiendo, todo esto dependiendo de cómo sea de frío el invierno. Ujú. Entonces tampoco es que me preocupe. Yo creo que va a haber precios de gas bastante altos, 2, 3 años mínimo. O sea, hasta que se encuentren otras fuentes de energía, digamos, un poco alternativas, hasta que se blanquee, digamos, un poco el petróleo. Am, bueno, veremos. Hasta que se reabra alguna mina de carbón. eh, Tendrán que juntar varias cosas para volver a conseguir un gas un poco más barato. Ujú. Bueno, pues Juan Carlos, oye, yo creo que ha quedado muy claro. Has expuesto un análisis, como se llama top line, ¿no? Desde lo macro, oye, que la situación de Turquía, geopolítica, las apuestas. Me ha parecido muy bien todo lo que has expuesto de precisamente de la forma de explorar yacimientos y hacer negocios en Turquía con capital extranjero, que eso en principio da tranquilidad por lo que estamos viendo, ¿no? Lo que está pasando con el Windfall Tax y demás. Además, en este activo que hemos comentado, el SAP, de hecho, bueno, tenía un porcentaje, incluso el gobierno turco. Luego ahí, en principio, aunque estamos viendo con otras compañías que también, por ejemplo, Kistos, que tiene un porcentaje del gobierno holandés y no está importando mucho, pero se presupone que lo que tú decías es una parte muy importante de la tesis, el no windfall tax, no WOC, las tasas impositivas, etcétera. Pues chapó, nos ha quedado súper claro y es un programa que complementa muy bien aquella pincelada que nos dio Javier y tú hoy pues has expandido, ¿no? Un poco toda la información, así que te damos muchísimas las gracias. No sé si tienes alguna cosa más, entiendo ya que esta es la última diapositiva. Sí, esta es la última diapositiva. Bueno, en Eh, realidad quería empezar por la macro, sí, porque es lo que menos entiende la gente muchas veces y dice, bueno, un país, Turquía, uff, ves las noticias de inflación, ves a exacto. Erdogan, las cosas que hace a veces y las cosas que dice, pues ya te da un poco de resquemor, digamos, invertir aquí y en realidad pues es casi lo mejor. No es lo mejor, pero bueno, es algo muy bueno, es un país para estas cosas top. Sin embargo, Ujú. Europa pues es de lo peor. O sea, yo no tengo ningún problema en invertir en Turquía ahora mismo. Muy bien. Oye, Juan Carlos, pues nada,
te vamos, con tu permiso, a añadir al elenco de colaboradores de Oil and Gas, porque ya no solo de la tesis que nos has expuesto de Trillium, pero el espectador que haya estado atento, nos has comentado píldoras, ¿no? Esta compañía en Colombia, esta exploradora tal, se ve que es un sector en el que estás muy, muy puesto. Y Sí, bueno, a mí me gusta bastante, sí. sí, sí. Recordar a todo el mundo que te puede seguir en los Discord, pues estás con nosotros en el Discord de Locos de Wall Street. También escribes en Rankia, ¿verdad? Con también tu usuario JC Morán, ¿no? Pueden encontrar tus artículos. Sí, sí. Y nada, ya estamos viendo que es una voz más autorizada para todos aquellos que les guste el oil and gas. Así que, lo dicho, Juan Carlos, muchísimas gracias por haberte pasado por Logo de Wall Street, muchísimas gracias por haber preparado esas slides, y te decimos lo que le decimos a todos los invitados, que esto es un hasta pronto, porque seguro que Trillium nos va a dar mucho que hablar y tendrás que venir por aquí para ver ese report semanalmente que hacen ellos. No te voy a pedir, pero, pero cada X meses que nos diga cómo va avanzando todo, porque es una compañía con mucho potencial, sí, sí. Sí, sí, Así seguro, que, Antonio. si tu agenda te lo permite, para nosotros sería un gustazo. Bueno, lo cuadraremos como podamos y seguro que sí. Muy bien, pues nada, dicho todo esto, nos vamos a despedir. Espero que el programa os haya gustado. Como siempre, os pido que le deis a like en YouTube, os suscribáis, etcétera, porque al final nos ayuda a traer invitados de la altura, de la calidad de Juan Carlos. Así que un fuerte abrazo a todos. Chao, hasta ahora.